Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Papacián, soy docente de la cátedra. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es la oxigenoterapia. ¿Sí? Vamos a abordar algunos aspectos fisiológicos del oxígeno, que son fundamentales para entender este apartado de la materia. Si bien no vamos a ahondar de lleno en dichos conceptos, los invito a que cualquier duda que tengan no solamente nos consulten obviamente a nosotros, sino que vuelvan a agarrar los apuntes y los libros de fisiología, porque es importante para entender no solamente el concepto de lo que es la aplicación del oxígeno como gas medicinal, sino eh, para los futuros temas que vamos a tocar, ¿sí? Ya sea con patologías, con humidificación, con aerosol. Bueno, con aerosol quizás no tanto, pero bueno, sí es importante entender siempre los conceptos fisiológicos y normales para poder entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Así que vamos a recordar muy por encima algunos principios fisiológicos del oxígeno. Vamos a hablar un poco de, eh, digamos, los instrumentos o las herramientas que nosotros tenemos o con las cuales contamos en una terapia o en una internación para poder eh, suministrar de oxígeno al paciente. Vamos a ver las indicaciones, perdón, las indicaciones, y más que nada vamos a hacer hincapié en que el oxígeno, como al ser un fármaco también, es tóxico, por lo cual es importante que ustedes puedan, aunque sea llevarse los principios básicos de lo que es la oxigenoterapia, pero principalmente que el día de mañana ustedes puedan eh, tener esas herramientas para poder aplicar de manera correcta oxigenoterapia. Sí, es muy común, o por lo menos a mí me pasa principalmente en uno de los trabajos donde estoy, que de repente a todos los veo con cánula nasal, con oxígeno y todos saturando 99 y 100%. Y eso no es bueno. Sí, vamos a hablar después de lo que, digamos, de los efectos adversos de lo que es la hiperoxemia, así como también de los efectos de la hipoxemia, que quizás es un término más conocido eh, en el ámbito. Por otra parte, vamos a hablar un poquito de cómo es, bueno, como les comentaba, de las herramientas, vamos a hablar de, de los dispositivos que tenemos, vamos a diferenciarlos en alto y en bajo flujo y, eh, y terminar de concluir la clase quizás con, digamos, algunos beneficios y riesgos que conllevan a la utilización de la oxigenoterapia. ¿Sí? Así que damos por inicio a la clase. Bien, chicos, para iniciar entonces vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la definición a modo general de la oxigenoterapia. Esta es una técnica terapéutica muy difundida y muy utilizada en lo que es el medio hospitalario y quizás es la más común, es la técnica más común utilizada en pacientes graves. ¿Sí? Como les decía anteriormente, el oxígeno es uno de los fármacos más utilizados en pacientes internados en áreas críticas, y no solamente en áreas críticas, sino que también vamos a encontrar oxigenoterapia o implemento o utilización de oxígeno en pacientes con internación domiciliaria, principalmente pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? En sí, la oxigenoterapia es una terapia que consiste en administrar oxígeno suplementario a los pacientes que requieren concentraciones mayores a las que se presentan en el aire ambiente. Así que después vamos a charlar un poquito, que sabemos el aire ambiente está compuesto en un 21% por oxígeno. ¿Sí? Para continuar con la definición, esta implementación o administración de oxígeno tiene que ser con técnicas que no sean a través de la ventilación mecánica o por cámaras hiperbáricas, que después vamos a comentarlo un poco, y la intención va a ser tratar de prevenir los signos y síntomas que se presentan en la hipoxia. ¿Sí? Eh, Sabemos digamos, al ser un fármaco y como la prescripción de tal, debe hacerse con conocimientos adecuados e indicaciones de dosis, de vías de administración, saber o intentar saber de lo mayor posible los efectos colaterales que va a producir el empleo de oxígeno y la toxicidad que puede producir el mismo. ¿Sí? Ya es de evidencia sabida que el oxígeno, lo que es a través de la producción de metabolismos tóxicos, es uno de los responsables de daño celular en los pacientes críticos. Por eso es importante tener conocimientos de lo que es las dosis digamos, y poder dilucidar a qué paciente, cuál es el mecanismo de hipoxemia que presenta y cuál va a ser el dispositivo
necesario para ese paciente. Y también es importante saber que en ciertas patologías, por ejemplo en la patología en la EPOC, es importante tener conocimientos de que la hiperoxemia puede ser muy dañina para este tipo de pacientes. Entonces, como habíamos comentado, ¿para qué vamos a aplicar nosotros oxígeno en el paciente? Bueno, para prevenir o corregir los signos y los síntomas que presente en relación a lo que es la hipoxia tisular, ¿sí? Vamos a hablar ahora en un ratito de ver qué concentraciones o digamos, qué presiones manejamos de oxígeno y mantener un rango de normalidad, ¿sí? Evitamos la hipoxemia y por eso aplicamos oxígeno de manera suplementaria, pero también en aquellos pacientes que ya no requieren el oxígeno, también vamos a ver de qué manera podemos empezar a destetar, ¿sí? Por esto que les comentaba anteriormente, ¿sí? Para evitar la toxicidad del mismo. Es importante, chicos, saber también que si bien el uso del oxígeno está de manera generalizada, esta no es inocua y representa altos costos para los sistemas de salud, ¿sí? En cuanto a los sistemas sanitarios, su administración segura requiere de instalaciones edilicias adecuadas, ¿sí? Principalmente en el caso que nos compete a nosotros, exige la implementación de oxigenoterapia, exige el conocimiento de nosotros, ¿sí? De lo que es el personal de salud, como les decía anteriormente, no solo de los dispositivos, sino también de los riesgos de su uso. Sí, es la parte más importante, sino nosotros hacemos quizás la diferencia en ese sentido. ¿Sí? Si no, ustedes van a ver que poner una canula nasal a 6 litros a todos los pacientes es muy, muy sencilla y que quizás en algunos lugares es lo que comúnmente se observa, ¿sí? Por otra parte, borrar o, digamos, eliminar la falacia de lo que uno piensa de que, y que quizás en algún momento lo escuchen, que cuanto más oxígeno mejor, ¿sí? Ya que esto es una falacia, porque el ser humano mantiene sus funciones vitales y su homeostasis principalmente con una proporción adecuada de esta molécula, ¿sí? Del oxígeno. Y como les decía previamente, su exceso puede causar trastornos no solo respiratorios, sino de diversos órganos. Y es importante por eso hacer hincapié en esto, ¿sí? Que soy insistente porque me considero que es la parte más importante en la aplicación de una terapia que está principalmente de la mano correcta, ¿no? Pero de la mano de nosotros, de los kines. Vamos a empezar a hacer un breve, muy, muy breve repaso de lo que era el oxígeno, ¿sí? De sus generalidades. Nosotros bien recordaremos digamos, de la cursada de fisiología que el oxígeno es el sustrato principal necesario para lo que es producción de energía y para cumplir justamente las funciones metabólicas de nuestro organismo de manera aeróbica. Recordarán que a través de la respiración celular teníamos como producto final el ATP, ¿sí? El metabolismo aeróbico es unas 15 veces más eficiente que el metabolismo anaeróbico, ¿sí? de la glucólisis anaeróbica. Y recordemos que en los procesos de anaerobismo, teníamos como producto de desecho el lactato, que el lactato no es muy bueno para nuestro organismo en altas concentraciones, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos llegaba el oxígeno a nuestro cuerpo? Bien, nosotros teníamos una cadena de eventos, a nuestra célula, mejor dicho, ¿sí? En donde iniciábamos con el sistema respiratorio, nosotros respiramos ese oxígeno, ¿sí? Que a través de la difusión, como recordarán, una difusión que no tiene gasto de energía, pasa al torrente sanguíneo, ¿sí? Al sistema cardiovascular, y a través del mismo, por microvasculatura, llega a la célula digamos, cargado o transportado por la hemoglobina que se encontraba dentro del eritrocito. Y bien, ese oxígeno ni más ni menos se encuentra en el aire que respiramos, ¿sí? Nosotros en ventilación espontánea, día a día, respiramos el aire ambiente, ¿sí? Que es una mezcla atmosférica, es la mezcla, mejor dicho, atmosférica de gases, ¿sí? Dentro de esos gases sabemos que el 21% del total le corresponde al oxígeno, ¿sí? Nosotros de cada inhalación que hacemos estamos incorporando una mezcla de gases en el cual el 21% representa el oxígeno, ¿sí? A modo de recordatorio, sabemos que el mayor porcentaje de composición de ese gas es a través del nitrógeno, que el nitrógeno dentro de nuestro cuerpo no tiene una función principal en lo que es la respiración, pero sí sabemos que tiene sus funciones primordiales a nivel alveolar, ¿sí?
Y después, bueno, un 1% en donde se incluye el dióxido de carbono en un 0,03% y otros gases como el argón, el helio, etc. Si bien les había comentado al principio que quizás el objetivo de esta clase no es ahondar de lleno, digamos, conceptos de fisiología, sí me parece oportuno dedicarles un tiempo a lo que es el efecto Bohr y el efecto Haldan, ¿sí? Porque me parece que recordar ambos efectos es importante cuando uno habla de oxígeno y principalmente va a ser importante también cuando vean la clase de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entender uno de los mecanismos asociados a esa patología cuando nosotros hacemos administración de oxigenoterapia en este tipo de pacientes. Sí, hay, los pacientes EPOC son pacientes muy comúnmente de ver, así que me parece importante quizás refrescar esto, ¿sí? Bueno, con respecto al efecto Bohr, chicos, recordemos un poco allá en primer año, conceptos de fisiología, el efecto Bohr se generaba a nivel de lo que es capilar tisular, ¿sí? A nivel de vaso sanguíneo y de tejido, como pueden observar en este dibujo, que me van a perdonar, no es mío. Este dibujo lo hice junto con el efecto Haldan que viene en la diapositiva siguiente. Se los hice a una de mis residentes que tengo a cargo para explicarle un poco, ¿no? Residente de primer año. Y me pareció oportuno sacarle una foto y aplicarlo acá, así que espero que les sea de facilidad en cuanto a la visual. Para empezar a hablar entonces del efecto Bohr, vamos a tener el vaso sanguíneo y el tejido, ¿sí? Dentro del tejido vamos a ver una alta concentración de dióxido de carbono, así que vamos a recordar esto es como desecho de todo lo que es el metabolismo celular, ¿sí? Este dióxido de carbono va a pasar hacia el eritrocito, ¿sí? Se va a unir con una molécula de agua, como pueden observar en esta reacción, para formar el ácido carbónico. Otra salvedad, chicos, que quiero hacerles es, acá vamos a aplicar un poco uno de los conceptos que abordamos en la clase de estado ácido-base, sí, que era el buffer, ¿sí? ¿Se acuerdan del principal buffer del líquido extracelular? Bueno, queda del ácido carbónico. Acá vamos quizás a aplicar y a integrar estos conceptos. Entonces, como les decía, el dióxido de carbono eliminado del tejido pasa hacia el eritrocito, se une con una molécula de agua y forma el ácido carbónico, ¿sí? 2 moléculas de hidrógeno, una de carbono y 3 de oxígeno. Este compuesto se va a dividir en lo que es HCO3, que si les suena familiar de estado ácido-base es el famoso bicarbonato, y un protón, un hidrogenium, ¿sí? Este bicarbonato, a través de una proteína, que se llama banda 3, no importa, pero bueno, refrescamos conceptos muy puntuales, va a ser eliminado por fuera del eritrocito, y como todo canal, donde sale uno ingresa otro, y acá es donde va a ingresar con la salida de una unidad de bicarbonato, va a ingresar una molécula de potasio, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar con el bicarbonato, que se recordarán, la fórmula del ácido carbónico era unida y vuelta, ¿sí? Con este hidrogenión que nos sobra, con este H+, se va a unir a la hemoglobina y lo que genera es esta unión, lo que genera es la disociación del oxígeno, porque en este caso esta es la hemoglobina, ¿no? Pero en este caso es la oxihemoglobina que va a estar viniendo desde el pulmón a través del efecto Haldan, que ahora lo vamos a ver. Entonces la unión de este protón, de este hidrogenión, mejor dicho, va a unirse a la hemoglobina generando una menor afinidad del oxígeno. El oxígeno va a salir, que venía unido a la hemoglobina, va a salir y va a ingresar al tejido para ser utilizado, ¿sí? Así como también cualquier resto de CO2 que haya quedado también se va a unir a la hemoglobina. Sin el efecto Bohr, lo que sucede, a modo de resumen, es que la hemoglobina pasa a tener mayor afinidad por la CO2, ¿ok? Entonces, compuesto final que nos va a quedar es este que ven acá a la derecha, que dice final acá arriba, ¿sí? La hemoglobina unida con la CO2 y unido con un hidrogenium, ¿sí? Y esto como desecho de tejido, este compuesto, este resultado final, se va a dirigir hacia el pulmón, donde después vamos a ver bien lo que es el efecto Haldan, se va a producir la hematosis. A modo de recordatorio, hablemos de lo que es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, ¿cómo viaja? En un 97% viaja unido a la hemoglobina, ¿sí? Dicho compuesto se lo conoce como oxihemoglobina, y en un menor porcentaje, en un 3%, disuelto en plasma.
Y ahora vamos a pasar, chicos, al efecto Haldane. ¿Sí? El efecto Haldane ocurre a nivel de los capilares pulmonares. ¿Sí? Recuerden el compuesto final que viene viajando de la sangre que nos quedó de lo generado en el efecto Bohr. ¿Sí? Acá lo que vamos a tener es un alveolo, ¿sí? Y el capilar pulmonar, llegando al mismo. ¿Sí? Sabemos que en el alveolo vamos a tener una presión de oxígeno, de aproximadamente 100 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono va a ser de 40 milímetros de mercurio. La presión venosa en el capilar de oxígeno va a ser de 40 milímetros de mercurio y la presión venosa de CO2 de 45. Como recordarán que vimos en fisiología respiratoria, la hematosis se generaba por difusión simple, es decir, sin gasto energético de mayor concentración a menor concentración. ¿Sí? Recuerden eso. Acá podemos observar en el capilar, tenemos el compuesto final, mejor dicho, no el compuesto, digamos el producto final del efecto Bohr, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Que recordaremos, venía la hemoglobina unida a un hidrógeno y unida a la CO2. ¿Sí? Por diferencia de presión, el oxígeno tiene mucha más presión en el alveolo que en el capilar, va a difundir el mismo hacia el eritrocito, generando una disociación de este compuesto que nos venía de Bohr, hablando mal y pronto, en lo que es dióxido de carbono y otra vez un hidrógeno. ¿Sí? Este dióxido de carbono, al tener mayor presión de 45 a 40, va a ir hacia el alveolo y va a ser exhalado por el mecanismo de ventilación y en este caso respiración, ¿sí? En la exhalación del paciente. Y nos queda un hidrógeno, que este hidrógeno se va a unir al bicarbonato. Este bicarbonato, ¿se acuerdan que venía disuelto? Bueno, va a entrar nuevamente por la banda 3, se va a unir el hidrógeno al bicarbonato, ¿sí? Seguimos funcionando con el buffer, ¿sí? Unida y vuelta, formando el ácido carbónico. Si este ácido carbónico a su vez se va a disociar en una molécula de agua y en otra de CO2, la cual también va a ser exhalada, ¿sí? En el efecto Haldane lo que sucede, chicos, es que la hemoglobina pasa a tener, a diferencia de Bohr, mayor afinidad por el oxígeno, ¿sí? Entonces, como pueden observar, el producto final del efecto Haldane va a ser la oxihemoglobina. ¿Ok? Que recordarán, este compuesto lo teníamos en el efecto Bohr inicialmente, ¿recuerdan? Bien, a modo de recordatorio, vamos a hablar ahora de la CO2, cómo viaja. La CO2 viaja unido a la hemoglobina, y este compuesto se llama carbaminohemoglobina, como bicarbonato y disuelto en plasma. Ya que nos metimos un poco en fisiología, hablando del efecto Haldane, el efecto Bohr, me parece pertinente también incluir lo que es la curva de disociación de la oxihemoglobina, ¿sí? Que esto probablemente recordarán algunos términos, quizás podemos refrescarlos ahora, ¿sí? En la parte de fisiología. Nosotros tenemos esta curva de disociación, ¿sí? Que como pueden observar, en el eje de abajo vamos a tener a los valores que corresponden a la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio, y en el eje vertical vamos a tener en porcentaje la saturación de la hemoglobina, ¿sí? Y cómo cada uno de estos puntos unidos, es decir, a una presión parcial se le corresponde a la saturación de hemoglobina a lo largo de toda la curva. Como ustedes podrán observar, la curva en sí es una curva de tipo más bien sigmoidea con una parte superior, casi aplanada. Si uno creería o pensaría que donde empieza a aumentar un poco la presión parcial de oxígeno, debería empezar a subir un poco la saturación y ser una curva de tipo más bien exponencial, bueno, lineal más exponencial, ¿sí? Pero sin embargo esto no es así. Fíjense en la porción más inferior, ¿sí? Esta que les marco acá, la que está más cerca del cero. En esa porción nosotros vamos a tener a la hemoglobina en su forma más tensa, ¿sí? Es una hemoglobina que no tiene oxígeno en su interior, es una forma tensa dentro de sus 4 grupos hemo, ¿sí? A medida que va aumentando la presión parcial de oxígeno, el oxígeno entra a la molécula de hemoglobina, ¿sí? Y donde uno de estos grupos hemo capta ese oxígeno, va empezando a hacer que la hemoglobina se vuelva un poco más laxa, quizás no tan tensa, y así de a poco empezar a, digamos, a incorporar los átomos de oxígeno. Y en ese momento, fíjense que es cuando la curva empieza a tener una parte de tipo más bien exponencial, donde a cambios muy chicos de la presión parcial de oxígeno se observan cambios más grandes en lo que es la saturación de la hemoglobina, en cuanto la hemoglobina se empieza a saturar de oxígeno. Y después, como pueden observar en la parte más superior, ¿sí? Vamos a tener esta parte más aplanada,
de la curva, ¿sí? Que en esta parte lo que nos está queriendo decir es que a cambios de presión parcial de oxígeno, porque fíjense cómo va aumentando a nivel de presión parcial de oxígeno, la hemoglobina mantiene o genera muy pocos cambios en lo que es un porcentaje de saturación, ¿sí? Ahora bien, hay dos puntos importantes dentro de lo que es esta curva para tener en cuenta. Y una es la P50, ¿sí? Observen que está marcada acá en verde. ¿Qué significa la P50? Significa que a un valor de presión parcial de oxígeno, que es de aproximadamente 25, en algunos libros lo pueden ver 26,6, a ese punto de presión parcial de oxígeno vamos a tener el 50% de la hemoglobina saturada. Y no me refiero a una, me refiero a todas las hemoglobinas, ¿sí? Y otro punto importante es, fíjense acá marcado en rojo, la presión parcial de oxígeno a nivel de 60, que se corresponde a una saturación parcial de oxígeno del 90%. ¿Sí? Esto nos sirve a nosotros para lo que es el monitoreo. ¿Sí? Nosotros vemos al paciente que satura 90 o por encima de 90 y en líneas generales vamos a decir que debería tener un valor en gasométrico de la presión parcial de oxígeno que se alcance a los 60 milímetros de mercurio. Ahora bien, nosotros recordaremos que teníamos curvas de disociación, curvas de desviación, ¿sí? O sea, esta curva se podía desviar a la derecha o hacia la izquierda. Vamos a recordar un poco la desviación a la derecha, ya que los valores o las circunstancias que la desvían hacia la derecha, una vez entendidos, pueden generar, o se puede deducir por facilidad, que casos contrarios van a generar una desviación hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, bien, una de las cosas más importantes o de las situaciones más importantes que generan esta desviación hacia la derecha es un medio con un pH disminuido, es decir, una gran cantidad de hidrogeniones liberados en el medio y un aumento del dióxido de carbono. Cuando en cierto lugar del organismo, vamos a decir, en todo el organismo, se genera una disminución del pH, ¿sí? Va a haber mayor liberación de hidrogeniones. Y ese medio, esa parte, se va a comportar, mejor dicho, como un medio muy metabólico, ¿sí? Entonces, en este tipo de situaciones va a haber gran extracción de oxígeno de los tejidos por este metabolismo aumentado por parte de la hemoglobina. Entonces, ustedes, acá yo no los dibujé, pero fíjense con el puntero, ¿sí? De repente tengo, por ejemplo, no sé, una P50, más o menos acá donde está el puntero, ¿no? Entonces, fíjense que a presiones mayores de oxígeno, ¿sí? Que en este caso correspondería más o menos a 50, de presión parcial de oxígeno, recién ahí voy a tener el 50% de la hemoglobina saturada. Y esto lo que quiere estar diciendo es que a mayores presiones va a haber por mayor extracción del oxígeno por parte de los tejidos, ¿sí? Por otra parte, la hemoglobina, recordaremos cuando hablamos de efecto Bohr, efecto Haldane, va a unirse a esos grupos o a esos hidrogeniones sueltos y va a oficiar como buffer, ¿sí? Recordarán. Entonces, por eso es que también el aumento del dióxido de carbono va a generar esta desviación a la derecha, esta necesidad de poder captar dióxido para poder eliminarlo. Por otra parte, también el aumento de la temperatura corporal, al aumentar el metabolismo, ¿sí? Esa necesidad de oxígeno por parte del cuerpo, va a generar desviación hacia la derecha, y lo mismo un aumento en el 2,3-difosfoblicerato, ¿sí? Que esta es una especie de regulador, por decirlo de alguna forma, de cuánto oxígeno uso y de cuánto oxígeno uso, ¿está bien? En los eritrocitos que son más jóvenes, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso. Así como conceptos importantes, bueno, y se deduce, dicho esto, que la desviación hacia la izquierda la va a generar un aumento del pH, una disminución de la temperatura corporal, una disminución del dióxido de carbono y una disminución del 2,3-difosfoblicerato. ¿Sí? Que vamos a estar hablando en un contexto de un medio interno, o mejor dicho, de un medio con un metabolismo menor. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar, chicos, un poco de lo que son los índices respiratorios. ¿Sí? Vamos a tener principalmente dos, aunque existen 3, 4, pero vamos a hablar ahora de quizás los más utilizados, que como pueden observar en la diapositiva son las dos últimas fórmulas, entre comillas, ya que la última no es una fórmula en sí, sino es una relación. Vamos a obtener esta formulita que ven acá, que es el gradiente alveolar arterial de oxígeno o la diferencia entre la presión alveolar menos la presión arterial de oxígeno,
¿sí? Y vamos a tener abajo la famosa PAFI, ¿sí? Que va a ser la relación entre la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 utilizada para ese cálculo. Para hablar un poco de lo que es el gradiente de alvéolo arterial de oxígeno, esta fórmula es relativamente bastante sencilla. Digamos, tiene una sensibilidad, no me salía la palabra, tiene una sensibilidad, es un indicador, mejor dicho, sensible para lo que es enfermedad pulmonar, que interfiere con lo que es el intercambio gaseoso. En las diapositivas siguientes vamos a hablar un poco más del tema, ¿sí? Y es importante un dato con respecto a al cálculo de esta fórmula, así que siempre debe hacerse con los pacientes o con las personas respirando aire ambiente, ¿sí? Debido a que como que no maneja muy bien lo que es el comportamiento inestable con los aumentos de la presión alveolar y los cambios en la relación BQ. Bueno, no los quiero marear, pero lo importante es que lo hagan, que no lo hagan con pacientes en ventilación mecánica, ¿sí? Bien, vamos a desglosar un poquito esta ecuación. Vuelvo a repetir, es la diferencia entre la presión arterial menos, o la diferencia con la presión, alveolar con la arterial, ¿sí? Sabemos que la presión arterial de oxígeno la tenemos por gases, una muestra de sangre arterial y listo. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros la presión alveolar? Bien, fíjense en la fórmula arriba, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos el desglosamiento de lo que es la presión alveolar de oxígeno. ¿Sí? En condiciones normales va a tener un valor de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. ¿Y de dónde sale eso? Bien, ahí mismo lo pueden ver en la fórmula. Vamos a tener la presión inspirada de oxígeno, que en la primera fórmula de todas lo vamos a desglosar, menos la presión arterial de dióxido de carbono, que este valor también lo obtenemos de gases de la gasometría arterial, pero que en condiciones normales, ya hemos hablado, era de 40 milímetros de mercurio, sobre un número que es 0,8. ¿Sí? Este 0,8 representa lo que es el cociente respiratorio, ¿sí? Y este cociente respiratorio es la relación que hay entre el dióxido de carbono producido y el oxígeno consumido, ¿sí? Que normalmente esta relación da 0,8, que es, digamos, a modo de números, es 200 sobre 250, ¿sí? Pero bueno, este número lo vamos a tomar como 0,8, pero sepan que mejor dicho, que depende de los tipos de nutrientes que consuma el organismo, de la tasa metabólica, bueno, entre otras cosas, ¿sí? Así que, vuelvo a repetir, presión alveolar de oxígeno, PiO2 menos la diferencia entre la presión arterial de dióxido sobre 0,8, ¿sí? Sabemos que la PiO2 en condiciones normales, a cierta altura y con cierta presión de vapor de agua, va a ser de 150, ¿sí? Y eso lo pueden observar en la primera fórmula de todas, donde desglosamos la presión inspirada de oxígeno, ¿sí? En condiciones normales sabemos que la FiO2 que nosotros respiramos de aire ambiente corresponde al 0,21 o, que es lo mismo de decir, el 21% de todo el aire atmosférico, ¿bien? Después, vamos a tener entre paréntesis presión barométrica menos la presión de vapor de agua que contenga el gas, ¿sí? Que en condiciones normales es 760 milímetros de mercurio y 47 respectivamente, ¿sí? Sabemos que la presión barométrica es la que va a variar exponencialmente con la altitud, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta si no estamos a nivel del mar. Por eso es que probablemente en las alturas nosotros tengamos diferencias en lo que es la PiO2, ¿sí? Y la presión de vapor de agua es la generada en las vías respiratorias, ¿ok? Entonces, vamos a seguir desglosando. Tenemos la PiO2, la FiO, por la diferencia de la presión barométrica y la presión de vapor de agua me da 150. Ya tengo la PiO2 en condiciones normales, ¿ok? Y ese 150, hablamos siempre de presión, chicos, no se olviden de usar unidades, ¿sí? Le vamos a restar la diferencia entre la presión arterial de dióxido sobre el cociente respiratorio, me va a dar una presión alveolar de 100. Ahora bien, volvemos al índice respiratorio per se, ¿no? A la diferencia alvéolo arterial, perdón. El valor normal de esta diferencia va a ser de 5 a 15, ¿sí? Normalmente dijimos la presión alveolar es de 100 milímetros de mercurio, sin embargo la presión arterial va a variar entre 95 y 98 milímetros de mercurio y esta diferencia, como ustedes saben, se debe a la presencia de lo que es el shunt fisiológico, ¿ok? Así que por eso esta relación no debería variar
más allá de 5 a 15, de 10 a 15. Por otra parte, vamos a tener la relación PAFI, o presión arterial de oxígeno dividido la FiO2 que yo implemente. El valor normal mayor de 300, mayor de 400. ¿Sí? Si nosotros hacemos lo mínimo, que es de 80 dividido 0,21, vamos a tener 380, creo que da. Bueno, mayor a 300. ¿Sí? Esta relación es muy fácil de calcular. Nosotros tenemos gasometría, tenemos la presión arterial de oxígeno y la FiO2 que seteamos en el respirador o que esté respirando el paciente, si es conocida, ¿no? Bueno, la calculamos de manera muy sencilla. Lo único, así como desventaja que tiene la PAFI, si bien la usamos mucho en lo que es la terapia en pacientes en ventilación mecánica, una de las desventajas que tiene esta relación es que no tiene presente en su cálculo a la presión arterial de dióxido de carbono. ¿Sí? Pero la PAFI es lo más utilizado, creo yo, en lo que es la actualidad. De hecho, es uno de los criterios para diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio agudo, que lo vamos a ver en su respectiva clase. ¿Sí? Un dato importante a tener en cuenta con esta relación PAFI-O2 es que no va a poseer, o sea, no tiene un comportamiento lineal la PAFI en sí. ¿Sí? Va a variar con la FiO que yo utilice en el paciente y el grado de Jund que ese paciente tenga. ¿Sí? Y estos cambios se pueden observar principalmente cuando yo uso FiOs mayores a 50 o a 60. ¿Sí? Así que, pero bueno, estos son ciertos detalles que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero vuelvo a repetir, la PAFI es uno de los índices más utilizados. Por último, que no la puse la verdad en la diapositiva, pero bueno, está lo que es el cociente arterioalveolar, que es como la PA, digamos, la presión alveolar menos la presión arterial, pero dividido. ¿Sí? La verdad que se usa poco en la actualidad, pero bueno, sepan que existe. Si bien es más estable que el gradiente, se usa la verdad que poco. Y su valor normal es la relación mayor a 0,6. Y vamos a meternos un poco ahora en lo que es definición de algunos términos, ¿sí? Y tratar de con los mismos llevar a diferenciar los términos más que nada de hipoxemia e hipoxia, ¿sí? En condiciones normales, a nivel del mar y en personas menores de 70 años, la saturación de oxígeno es entre el 94 y el 98%, ¿sí? Eso sería lo normal. Traducido a presión arterial de oxígeno, correspondería entre un 95 y un 98 milímetros de mercurio. Esto obviamente según la edad y va a variar con la posición de la persona. Como definición, nosotros definimos a la hipoxemia como una disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio con la persona respirando a aire ambiente y o una saturación menor al 90%. ¿Sí? Eso va a ser la definición de hipoxemia. Claramente, uno de los riesgos de que el paciente persista hipoxémico es el riesgo de hipoxia tisular, que ahora más adelante lo vamos a diferenciar a ver qué es esto de hipoxia y no hipoxemia. Como signos de hipoxemia, generalmente al paciente lo encontramos taquipneico, lo encontramos con esta sed de aire, con disnea, en los casos más avanzados con cianosis distal, paciente confuso, excitado, entre otros tipos de signos y síntomas en el paciente. En esta diapositiva, chicos, lo que podemos observar son los distintos mecanismos de hipoxemia, que vamos ahora a hacer un repaso breve, pero que se los detallará más a profundidad en la clase de insuficiencia respiratoria, que es un tema del tercer parcial. Pero bueno, acá se dividen los mecanismos de hipoxemia dependiendo si tienen la diferencia A menos A alveolar arterial que vimos en índices respiratorios normal o cuando se encuentra esta diferencia aumentada. Esto nos sirve justamente para poder diferenciar, ¿sí? El tipo o el mecanismo, mejor dicho, de hipoxemia en el paciente. Cuando nosotros encontramos que el A menos A en nuestro paciente está aumentado, no podemos discernir si es o por trastorno BQ o por Jund o por limitación de la difusión, ¿sí? Pero bueno, podemos sí diferenciarlos de lo que es principalmente la hipoventilación. A modo recordatorio, antes de hablar un poquito de esto, recordemos un poco lo que eran los mecanismos de hipoxemia, ¿sí? Empezábamos, o bueno, uno de los primeros era la disminución de la presión de oxígeno ambiental,
que esto generalmente se sucedía en las alturas o en los transportes aéreos y se genera cuando la presión barométrica desciende, por lo que la presión de oxígeno también va a descender, obviamente de manera proporcional, pero la FIO se va a mantener constante. ¿Sí? Es decir, esté en la Quiaca o esté arriba de un avión mal presurizado, la FIO 2 del aire no se va a modificar en estos casos. Pero pasaba también que podía deberse a esta disminución de la presión de oxígeno cuando el aire inspirado no es puro o está contaminado con otros gases, ¿sí? Que en estos casos sí la FIO2 va a ser menor. Por ejemplo, la exposición a monóxido de carbono. ¿Sí? Eso en cuanto a disminución de la presión de oxígeno ambiental. En el caso de la hipoventilación, se generaba este mecanismo de hipoxemia por hipoventilación por trastornos en lo que es la función de la bomba muscular. ¿Sí? En este tipo de pacientes, generalmente neuromusculares, la ventilación está disminuida. ¿Sí? Puede ser ocasionada ya sea por caída del volumen minuto respiratorio, por un aumento de lo que es la ventilación pero de espacio muerto o un incremento en la producción de CO2. Siguiendo con estos mecanismos, teníamos el trastorno BQ, ¿sí? Recordaremos en la clase de fisiología que en las unidades alveolares, idealmente lo que es el ingreso de aire y el flujo sanguíneo que la perfunde a esta unidad alveolar deberían corresponderse, ¿sí? Siendo la relación BQ 1. ¿Qué me generaba esto? Bueno, un intercambio gaseoso adecuado a nivel de membrana alveolo-capilar. Cuando existen enfermedades pulmonares se pueden observar dos escenarios. En realidad en la enfermedad pulmonar se puede observar áreas mal ventiladas, pero bien perfundidas, que acá vamos a tener una relación BQ disminuida, y otras áreas que estén mal perfundidas, pero con una ventilación conservada. ¿Sí? Que acá teníamos, recordarán, una relación BQ aumentada. En ambas situaciones se va a generar una alteración del intercambio gaseoso, ¿sí? Y, bueno, patologías, recordarán, neumonía, en asma, atelectasia, etc. Otro de los mecanismos era el shunt. ¿Sí? En el shunt, en este mecanismo, la hipoxemia se producía cuando los alvéolos se encontraban ocupados o colapsados. ¿Sí? Y la sangre venosa que perfunde esas unidades mal ventiladas pasa al sistema arterial sin realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Como recordarán. También se podía encontrar el shunt de tipo extrapulmonar, que es cuando la sangre venosa pasaba de forma directa a lo que es el circuito arterial sistémico, por ejemplo, en enfermedades cardíacas tipo malformaciones arteriovenosas, etc. En este caso vamos a estar hablando de un grado extremo de trastorno BQ y de una hipoxemia de tipo refractaria al oxígeno suplementario. ¿Sí? Quédense con esa idea, porque obviamente al estar mal ventilado yo le doy más oxígeno, probablemente no genere nada en los casos más graves de shunt. Y por último, perdón, por último teníamos como mecanismo de hipoxemia lo que era la limitación de la difusión. ¿Sí? Esta generalmente es la causa menos frecuente de hipoxemia, es raro de ver. Y se produce por lo que eran alteraciones en la membrana alveolo capilar, que por distintos mecanismos fisiopatológicos esta membrana se engrosa y el paso de oxígeno al eritrocito va a estar enlentecido. ¿Sí? Bien, recordatorio entonces, mecanismos de hipoxemia. Ahora, ¿qué va a pasar? En los casos en los que mi mecanismo sea por disminución de la presión de oxígeno o por hipoventilación, yo voy a tener un menor volumen minuto. ¿Sí? Voy a tener una menor presión de oxígeno, voy a tener un aumento de la CO2 y en estos casos el A menos A va a estar normal. ¿Por qué? Porque el intercambio entre ambas unidades de lo que es alvéolo arterial va a estar conservado. ¿Sí? El problema es que voy a tener poco aire en el alvéolo, hablando mal y pronto. En los casos de hipoventilación, en los casos más leves, probablemente con oxigenoterapia se pueda contrarrestar, pero en estos pacientes sí o sí hay que aumentar lo que es la ventilación, ¿sí? Porque lo que está disminuido es la ventilación alveolar de estos pacientes, ¿ok? Así que, para que lo tengan presente, el tratamiento por excelencia de oxigenoterapia se da en el mecanismo de hipoxemia cuando hay una disminución de la presión de oxígeno ambiental, ¿sí? Ahora bien, nosotros calculamos el A menos A de nuestro paciente, esta diferencia alveolo arterial. Si esta diferencia está aumentada, ya vamos a ver que la causa, sí, está bien dicho, que la causa va a estar en un trastorno en el intercambio gaseoso. Sí, esto puede incluirse dentro de lo que es un trastorno BQ, yéndonos a un grado más refractario al oxígeno en los casos de shunt, o en casos más raros en lo que es limitación de la difusión. Ahora, como les comentaba anteriormente, no podemos discernir simplemente con el A menos A
que causa el trastorno del intercambio gaseoso. Si no podemos diferenciar entre si es Jun, si es una alteración BQ o una limitación de la difusión. ¿Se entiende? Ahora bien, vamos a diferenciar el término de hipoxemia del de hipoxia, ¿sí? Hipoxia nosotros lo definimos como una reducción de la presión de oxígeno en un compartimento particular del cuerpo, ¿sí? Por lo cual, mejor dicho, las células o los tejidos de ese compartimento donde yo tengo esta reducción de oxígeno no tienen suficientes moléculas del mismo para desarrollar sus funciones metabólicas, ¿sí? Ya empezamos a diferenciar lo que es hipoxemia, que hablábamos de valores gasométricos, de un valor gasométrico y de la saturación, con lo que es la hipoxia. Si bien difieren ambos términos, la hipoxia casi siempre se ocasiona o es secundaria a la hipoxemia, ¿sí? Hipoxemia sostenida en el tiempo genera, si no se la resuelve de manera inmediata, genera hipoxia tisular. Y otras situaciones en las que se puede generar hipoxia van a estar relacionadas con o lo que es el transporte de oxígeno o su entrega o mejor dicho, su entrega a los tejidos, ¿sí? Por ejemplo, por alguna alteración de algún hipoflujo, mejor dicho, regional, que haya menor contenido de oxígeno en sangre o reducción de la hemoglobina, entre otros, ¿sí? Así que esto es para que diferencien los términos de hipoxia e hipoxemia. Y también vamos a definir otro concepto que es la hiperoxia. ¿Sí? Sepan, chicos, que si bien la hipoxia es mala, la hiperoxia también lo es, ¿sí? Nosotros lo vamos a definir al término como un aumento de la presión arterial de oxígeno en valores por encima de 120 milímetros de mercurio. Sí que eso se va a corresponder con una saturación parcial de oxígeno del 100%. O sea, ustedes recordarán lo que hablamos previamente en todo lo que es la curva de la hemoglobina, de disociación, de la relación que hay entre la saturación parcial de oxígeno y la presión parcial de oxígeno en sangre, y llega un momento que entra en meseta. Así que nosotros no vamos a poder visualizar en lo que es monitoreo no invasivo de la saturación de oxígeno, va a llegar hasta el 100%. Entonces, de repente, el paciente puede llegar a tener 300 de presión arterial de oxígeno y nosotros seguir viendo en la saturación al 100%. Por eso es importante que cuando ustedes apliquen oxigenoterapia, sepan que ninguno de los extremos es bueno, ¿sí? Ni la hipoxemia ni la hiperoxia o hiperoxemia, ¿sí? Bueno, como les comentaba, esta va a ser la definición del término y se va a producir por el uso de fíos mayores a la del aire ambiente, es decir, mayor al 21%, cuando el paciente no lo requiere. Pero esto es importante que entiendan que para sacar al paciente de una situación de hipoxemia es necesario utilizarlo, ¿sí? Porque vamos a estar contrarrestando esa falta de oxígeno. Sin embargo, cuando el paciente no requiera, es importante no seguir con la oxigenoterapia, ¿sí? Más allá de que lo más importante, más allá de lo que es aplicar oxígeno, ¿no? Es entender el mecanismo de hipoxemia, ¿sí? Empezando por eso. Bien, una vez que yo entiendo el mecanismo que le genera hipoxemia a mi paciente, lo trato, si es que es tratable, con oxigenoterapia, pero una vez que el paciente no necesita el oxígeno, empiezo a destetarlo del mismo, ¿sí? Por esto que les digo de la hiperoxemia. Existe el término que es HALI, que son las iniciales en inglés de injuria pulmonar aguda por hiperoxia, ¿sí? Que se asocian mucho a los que son concentraciones de FiO2 altas, prolongadas en el tiempo. Y vamos a estar hablando, obviamente, de lo que es la toxicidad de oxígeno. Y esto un poco lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿sí? El oxígeno, al ser un fármaco, genera toxicidad, ¿sí? El cuerpo humano está, o el pulmón también, bueno, el cuerpo humano en general está preparado para, en condiciones normales, poder desarrollar sus funciones metabólicas con un aire, ¿sí? El atmosférico, el que nosotros respiramos, que tiene una concentración de oxígeno del 21%, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, como les decía anteriormente, cuando nosotros implementamos presiones de oxígeno mayores a un paciente que no los necesita, siempre hablando de un paciente que ya no requiere de oxigenoterapia, ¿bien? Puede generar toxicidad, ¿sí? Esta toxicidad se va a dar o va a ser un daño producido por esta exposición a altas concentraciones de oxígeno, pero es importante que entiendan también que esto va a ser así en tiempos prolongados. Lo que se recomienda es evitar fracciones inspiradas de oxígenos mayores a 70 u 80% por periodos prolongados. Hay una cierta seguridad
en el empleo de FiO2 menores a 40 a lo largo del tiempo. Vuelvo a ser insistente en lo mismo. Y una de lo más conocido en cuanto a la toxicidad de oxígeno, sabemos que tiene como, digamos, como resultante el oxígeno lo que es la liberación de radicales libres. La liberación de estos radicales genera oxidación, ¿sí? Y si esta cantidad de oxígeno, esta cantidad de radicales libres liberados supera la barrera de defensa antioxidante del cuerpo, genera injuria y muerte cerebral, ¿sí? Por otra parte, sepamos que dentro de lo que es el alvéolo hay una composición de gases, ¿sí? Donde aumenta la presión parcial de un gas, disminuye la presión parcial del otro. Entonces, en estos pacientes también que tienen FiOs elevadas y por largos periodos, podemos observar las atelectasias por reabsorción, es decir, el oxígeno pasa a tener un papel principal y empieza a lavar o a barrer el nitrógeno que nos mantiene el alvéolo en sus condiciones basales, ¿sí? Dentro de los que son algunos de las consecuencias por el empleo de exceso de oxígeno o en tiempos prolongados en pacientes que no lo requieren. ¿Y con qué elementos contamos nosotros para poder monitorizar, ¿no? Digamos, la saturación de oxígeno que tiene el paciente o poder ver cambios de manera continua sobre el empleo de la oxigenoterapia? Por lo menos en lo que es el ámbito hospitalario, dos de los monitoreos de oxigenoterapia o de monitoreos de oxígeno más utilizados también en áreas cerradas es la saturación parcial de oxígeno, que es un método no invasivo, que ahora lo vamos a explicar un poquito más, y la obtención de la presión parcial de oxígeno en un estado ácido-base, ¿sí? Ustedes recordarán que dentro de los valores que nosotros tenemos de la sangre arterial en el estado ácido-base, uno de ellos era la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, ¿sí? Con respecto a la saturación parcial de oxígeno, o sea, no por gasometría, perdón, sino por oximetría de pulso, ahí esta no me salía, ustedes pueden observar las dos fotos que se presentan en la diapositiva, ¿sí? Tenemos a la derecha abajo un aparato que permite el monitoreo, esto siempre recuerden de manera no invasiva, de la saturación parcial de oxígeno, y del lado izquierdo tenemos lo mismo, junto con también la visualización de lo que es la frecuencia cardíaca, pero es de tipo portátil, ¿sí? Esto cualquiera de ustedes lo puede tener, lo puede llevar encima, más que nada aquellos que se dediquen quizás a la parte de atención de pacientes respiratorios o de pacientes en domicilio, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Si ustedes alguna vez habrán visto, supongo, ¿no? Un saturómetro, como le decimos nosotros, ¿sí? Ustedes verán o recordarán, o si no, sabrán de ahora, que nosotros cuando ponemos o colocamos este dispositivo en el paciente, lo colocamos en el dedo, y vamos a ver que tiene una luz roja, ¿sí? El monitoreo del oxígeno por saturometría se basa en una propiedad que es la espectrofotometría. Un poquito difícil la palabra. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Para no quizás hacerlo tan pesado, pero sepan que los átomos, moléculas absorben longitudes de ondas específicas, ¿sí? Dentro de lo que es el espectro de la luz, a distintas longitudes de onda. Dentro de lo que es la oxihemoglobina, es decir, la hemoglobina cargada de oxígeno, no absorbe tan bien la luz como la desoxihemoglobina, ¿sí? Entonces, al no absorberla, la va a refractar, por decirlo de una forma. Entonces nosotros cuando colocamos el saturómetro, ¿sí? El oxímetro de pulso, vamos a tener por un lado un fototransmisor y por otro lado un fotodetector, ¿sí? Que va a emitir esta luz monocromática, que nosotros la vamos a ver roja dentro de dos longitudes de onda, y que esa luz va a atravesar el dedo de mi paciente para llegar al fotodetector que está del otro lado, ¿sí? En este caso, el fotodetector va a amplificar la luz de esa luz, que va a atravesar el tejido y lo va a detectar ese fotodetector dentro de lo que es la emisión de los rayos a través de tejidos pulsátiles, ¿sí? Es decir, la sangre en este caso, ¿sí? Por lo que los tejidos no pulsátiles, por ejemplo, el venoso, tejido conectivo, cualquier emisión o refracción de la luz va a ser bloqueada. Entonces, a través de esta forma se puede obtener en el monitoreo, que puede ser
mismo en el monitoreo multiparamétrico a la cabecera del paciente, nosotros podemos obtener una saturación parcial de manera no invasiva de el oxígeno de nuestros pacientes, ¿sí? Por otra parte, como les decía, el estado ácido-base implica obtener una muestra de sangre arterial, ¿sí? Eso implica, en la mayoría de los pacientes, tener que pincharlos, ¿sí? Y no es lo recomendado pinchar cada 2 minutos las arterias de los pacientes, ¿sí? Estamos de acuerdo. Caso contrario, hay pacientes quizás en estado un poco más crítico, con requerimiento de drogas vasoactivas, bueno, o más lábiles hemodinámicamente, que estos pacientes presentan catéteres en la arteria, generalmente en la radial, en la femoral, que nos permiten ver la presión arterial de los pacientes continuamente. ¿Sí? En esos casos, nosotros podemos obtener una muestra de sangre arterial de manera no invasiva, entre comillas, porque el paciente ya tiene el catéter introducido en la arteria. ¿Sí? Pero paciente que no tenga la TAM, ¿sí? Que así se la conoce, es cuestión de pincharlo. Entonces, para poder monitorizarlo de manera no invasiva, tenemos o contamos con la saturometría de oxígeno, ¿sí? Nosotros generalmente a los pacientes en área cerrada, más que nada cuando generamos cambios en la ventilación mecánica o quizás con intercurrencia de algo, de alguna situación clínica nueva, nosotros solicitamos, siempre es mucho más fidedigna quizás la presión parcial de oxígeno en sangre a través de un estado ácido-base que el saturómetro. Sí, sepan que el saturómetro tiene ciertas limitaciones, el tema de, por ejemplo, no sé, de paciente femenino que tiene las uñas pintadas, eso interfiere entre la emisión y recepción de esta luz a través del fototransmisor y fotodetector. Pacientes con hipotensión, ¿sí? El pulso va a estar debilitado y también va a interferir. Y así, o bueno, también la mala colocación o el paciente que se mueve y se lo saca todo el tiempo, bueno, eso interfiere en lo que es la onda de sensores que tiene el saturómetro, ¿sí? Bueno, esto, como les decía, son dos maneras de poder monitorizar el oxígeno o distintas variaciones del mismo en los pacientes. De hecho, puede ser en paciente internado o en paciente domiciliario con el saturómetro portátil que lo tienen abajo a la izquierda. Bien, para empezar a hablar un poco de lo que es la producción de oxígeno, vamos a empezar con lo que son los tanques madres. ¿Sí? Cada sistema hospitalario tiene clínica sanatorio, tiene un tanque madre, ¿sí? Que el objetivo de tenerlo es poder almacenar el oxígeno, obviamente líquido, pero a temperatura criogénica, ¿sí? A este tanque le sigue un sistema que genera evaporación del mismo y la misión o el objetivo de esta evaporación del oxígeno en estado criogénico es obtener el mismo en estado gaseoso para abastecer las distintas áreas hospitalarias, ¿sí? Entonces, este tanque va a ser el suministro principal de todo el oxígeno que nosotros después utilicemos dentro de las distintas áreas, ¿no? que componen a un hospital, a un sanatorio, a una clínica. Por otra parte, vamos a tener a los más conocidos, quizás, lo que son los tubos de oxígeno, ¿sí? Para lo que es el uso medicinal, el oxígeno, lo que se va a realizar es una especie de método de destilación fraccionada que básicamente lo que se genera es enfriar el aire previamente filtrado y purificado en oxígeno, ¿sí? Esto por métodos de compresión y descompresión se logra enfriar el aire hasta una temperatura aproximadamente de menos 183 grados Celsius y así es comprimido por este método. Los tubos de oxígeno dentro de lo que es la parte sanitaria son bastante utilizados cuando por algún motivo hay alguna falla en la red, ¿sí? Nosotros sabemos que desde la pared donde está el paciente podemos recibir a presión positiva oxígeno y aire comprimido y de manera negativa tener lo que es la parte de vacío, ¿sí? Suelen haber fallas en la red donde quizás la presión de oxígeno no es la adecuada y sabemos que más que nada los pacientes, no solamente los pacientes que reciben oxigenoterapia, también los pacientes que están ventilados, sabemos que el respirador tiene dos conexiones, una al aire y otra al oxígeno, ¿sí? Entonces también se podría utilizar para suplir cualquier falla que exista en la red. Por otra parte también solemos usarlos en lo que es pacientes que ventilados, ¿no? Que necesitan ser trasladados, generalmente más que nada a imágenes, por ejemplo, a hacerse una tomografía, una resonancia,
Y como están ventilados, si en el sanatorio o en la clínica o en el hospital se cuenta con un respirador de traslado, el mismo tiene que ir conectado a un suministro de oxígeno. Y en esta diapositiva pueden observar lo que les comentaba un poco anteriormente. ¿Sí? Les había comentado que desde la pared, donde está el paciente, nosotros tenemos 3 bocas. ¿Sí? Observen, a ver si encuentro el puntero. La verde corresponde al oxígeno, en este caso en la foto el oxígeno tiene un flujímetro, como le decimos, o un flow meter, que nosotros a través del mismo vamos a poder regular un flujo de salida de oxígeno desde la pared. En el medio van a observar la boca de lo que corresponde al aire comprimido, que generalmente es de color amarillo. Y por último, de color rojo, esto es lo que les decía, que es la boca para presión negativa. ¿Sí? Esto pues, sirve para todo lo que corresponde a aspiración de secreciones o de fluidos. Tanto digamos, ya sea para el oxígeno o para el aire comprimido, se pueden utilizar los flujímetros o los flow meter que les comentaba recién, o como pueden ver a la derecha, también se pueden utilizar manómetros para, en vez de regular el flujo, con el manómetro lo que vamos a estar regulando es la presión con la que sale el aire de la pared. ¿Sí? Y también existen otros tipos de tubos que presentan o que poseen, mejor dicho, válvulas reductoras de presión. ¿Sí? Sabemos que el oxígeno concentrado dentro del tubo está el mismo a una presión bastante alta. Y con las válvulas nosotros lo que hacemos es regular la presión con la que sale el gas. ¿Sí? Existen algunos de tamaño más chico, obviamente al ser más chico tiene menos capacidad de almacenamiento de oxígeno y se suelen utilizar junto como con los anteriores, que es más raro igual, pero se podría utilizar en pacientes que requieran de oxígeno domiciliario. Bien, otro de los dispositivos que contamos en cuanto a producción de oxígeno, en este caso para uso domiciliario más que nada, es el Freelox. ¿Sí? El Freelox es un sistema de oxígeno que se encuentra en estado líquido que se compone de una reserva fija de oxígeno y un depósito portátil del mismo. ¿Sí? En este caso, con estos dispositivos, lo que se hace es almacenar el oxígeno en estado líquido a esta misma temperatura que hablábamos antes, menos 183 grados. El oxígeno líquido es un fluido criogénico, ¿no? Y se utiliza mucho para lo que es oxigenoterapia en domicilio. Dentro de sus ventajas es que suelen ser bastante ligeros de peso, entre 2 a 4 kilos aproximadamente. Poseen este sistema de unidad portátil que le genera cierta comodidad al paciente con oxigenoterapia en domicilio y presenta un regulador donde uno puede enviar o manejar flujos de entre hasta 10 litros minuto aproximadamente, ¿no? Los flujos que se pueden entregar de oxígeno con este dispositivo. Y por último, van a tener lo que se conoce como concentrador, que también es un equipo que genera producción de oxígeno. Este dispositivo probablemente lo vean, a los que hagan domicilio lo vean de manera más seguida, por decirlo de una forma. El concentrador es un dispositivo que opera de manera eléctrica y lo que hace es tomar aire ambiente y a través de lo que es un tamizaje genera una separación del oxígeno del resto de los gases que componen el aire. ¿Sí? Ese oxígeno después es enviado al paciente con el flujo, ustedes como pueden observar acá en el concentrador de la derecha, el celeste, ven ahí, eso es un flow meter o un flujímetro. Ustedes eligen el flujo necesario o bueno, se le medica el flujo que necesite el paciente por objetivo de saturación y dependiendo la patología. Y lo que estaba diciendo que hacía era esto, a través de un tamizaje genera una separación del oxígeno y lo entrega de manera casi pura, hasta casi la pureza es aproximadamente un 93%. Dentro de una de las desventajas quizás de lo que presenta el concentrador en el ámbito domiciliario es que su tamaño es bastante grande, si bien tiene rueditas y se arrastra, es como un poco bastante pesado y le genera cierta limitación de la movilidad al paciente, pero bueno, la realidad es que los pacientes, al menos conocí yo que lo tenían, no se han quejado de eso, pero bueno, es una de las desventajas quizás en cuanto a los tubos más chicos u otros dispositivos más pequeños. No posee batería, como les decía, funciona de manera electrónica, es ruidoso, eso es verdad, dependiendo del modelo hay algunos más menos ruidosos, es pesado,
Un dato a tener en cuenta que es cuanto más flujos o flujos más altos nosotros utilizamos al acelerar el proceso de tamizaje, probablemente generemos menos pureza del oxígeno entregado al paciente. ¿Sí? Eso más que nada para que lo tengan en cuenta el día de mañana. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de los dispositivos con los cuales nosotros contamos para hacer esta entrega de oxígeno en el paciente. ¿Sí? A estos dispositivos los vamos a dividir en dos grandes grupos. El primero va a ser el dispositivo de entrega de rendimiento variable o de bajo flujo y el segundo de rendimiento fijo o de alto flujo. Dentro del primer grupo, que es el de rendimiento variable, vamos a encontrar la cánula nasal, la máscara simple, la máscara con reservorio de reinhalación parcial y la máscara reservorio sin reinhalación. Dentro de este grupo es importante saber que la FiO2 que yo entregue al paciente va a ser variable, ya que la misma va a depender de ciertas características y principalmente la característica más importante es la demanda ventilatoria del paciente, ¿sí? Por otra parte, las mismas van a depender también del tamaño del llenado de reservorio en cuanto a oxígeno y la velocidad a la cual es llenado el mismo. Si bien nosotros aplicamos un flujo desde un flow meter, el cual es conectado a la pared y recibe oxígeno desde la pared, ¿no? en un sistema hospitalario, el rendimiento, mejor dicho, el rendimiento, la FiO2 que yo entregue al paciente va a depender de estas características mencionadas recién, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y en el segundo grupo de rendimiento fijo, nosotros acá sí vamos a conocer la FiO2 entregada en el paciente, y en este grupo se incluye la máscara Venturi o de tipo Venturi que funciona con el principio de Bernoulli, lo vamos a ver ahora en un ratito, el ambú o la bolsa de reanimación y la cánula nasal de alto flujo. Con respecto a esta última, ha tenido un auge importante en los últimos años, ahora después más adelante les voy a explicar, ya que si bien la cánula nasal de alto flujo se la conoce como un dispositivo de entrega de oxigenoterapia, en los últimos estudios está empezando a asociarse quizás un poco más a lo que es la finalidad de ventilación no invasiva en el paciente. Después les voy a explicar los motivos, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a dejar dentro de lo que es el grupo de oxigenoterapia de alto flujo a fines didácticos para ustedes, digamos, ¿sí? Y vamos a empezar con el primer dispositivo de entrega de lo que es rendimiento variable, que es la cánula nasal, ¿sí? La cánula nasal es un dispositivo bastante conocido por todos nosotros, es uno de los más comúnmente observados quizás en lo que respecta a internación, ya sea domiciliaria y principalmente hospitalaria. Este dispositivo es bien tolerado por la mayoría de los pacientes, consta, como pueden observar, de dos prolongaciones, ¿sí? Que va a corresponder cada uno a cada narina, ¿no? Claramente, aporta un flujo constante de oxígeno, lo que es naso y orofaringe, ¿sí? Y estos dos sectores anatómicos van a funcionar como reservorios, ¿sí? Más o menos tiene una capacidad promedio de 50 mililitros, lo que correspondería más o menos a un tercio del espacio muerto anatómico, que como recordarán era de 150 mililitros, ¿sí? El paciente cuando tiene una cánula nasal puede respirar a través de la boca o de la nariz y va a recibir oxígeno suplementario a través de este dispositivo siempre y cuando sus narinas estén permeables, ¿no? Debemos recordar, chicos, también que en este tipo de dispositivos, como los que vamos a ver más adelante, van a depender del patrón ventilatorio del paciente, ¿sí? Probablemente no, en las cánulas nasales, cuando nosotros aumentamos los flujos por más de 6 litros minutos, va a reducir la tolerancia del paciente sin necesidad de aumentar mucho más la FiO entregada. Así, por otra parte, puede generar sequedad de todo lo que es la fosa nasal. Dicho esto, es importante hacer una salvedad, ¿sí? De lo que es la limitación que presenta el empleo de cánulas nasales en pacientes que tengan demandas ventilatorias altas, y esa vendría a ser la principal desventaja de la cánula nasal. Me olvidé comentarles, chicos, que se me cortó la grabación, que el oxígeno aportado con flujos menores a 4 litros minuto no necesita de humidificación, pero flujos mayores, como les comentaba, pueden secar la mucosa nasal y disminuir la tolerancia del paciente, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Después, en otra clase, ahora lo vamos a mencionar en esta, pero en otra clase va a ser dedicada a lo que es humidificación y vamos a hablar un poco más
a fondo de estos temas. En esta diapositiva pueden observar un cuadro, ¿sí?, donde se muestra la relación entre el flujo de oxígeno y la FiO2 entregada en sujetos normales que tienen un patrón ventilatorio normal, ¿sí? Pero tenemos que recordar que esta relación va a variar, como les comenté, con la ventilación minuto del paciente, ¿no? Pacientes, digamos, que tengan un volumen minuto aumentado, el flujo inspiratorio va a exceder el flujo de oxígeno, por lo que la FiO2 va a disminuir, ¿sí? Esto es un poco para que lo tengan presente, más o menos estos valores son como un patrón ventilatorio cíclico y no alto, pero como les dije en la diapositiva anterior, el volumen minuto alto va a ser una de las limitaciones del empleo de cánula nasal para ese tipo de pacientes. Por otra parte, vamos a tener también lo que se conoce como máscara simple, ¿sí? Las mascarillas faciales de tipo simple proveen un reservorio mayor de oxígeno en relación a la cánula nasal. Es una máscara oronasal que consta de 2 orificios laterales que lo que van a generar es facilitar la eliminación de lo que es el aire expirado, ¿sí? Y van a permitir también la entrada de aire. La posición apropiada de esta máscara al sellar toda la parte del puente de la nariz va a minimizar, lo que es, digamos, que el flujo de oxígeno contacte con los ojos, lo que podría generar irritación ocular. Las máscaras van a aumentar lo que es el reservorio que hablábamos anteriormente, lo van a aumentar entre un 100 y 200 mililitros y permite aumentar la FiO2 entregada hasta 0,6 si el paciente, vuelvo a repetir, posee un patrón ventilatorio normal. Hay que tener en cuenta en este tipo de dispositivos que el flujo de oxígeno que yo utilice o que yo aporte hacia la máscara es menor a 5 litros minuto, lo que se va a generar es un rebreathing o una reinhalación del aire expirado, ¿sí? Por lo que se recomienda en este tipo de máscaras aportar flujos de oxígeno de 5 litros para lo que es la disipación del gas exhalado y no generar reinhalación de CO2. Una de las desventajas a tener en cuenta con cualquier empleo de máscaras es que se puede agregar un riesgo potencial de aspiración de lo que es contenido gástrico, ¿sí? Si el paciente tiene compromiso de lo que es reflejo protectores de vía aérea, cosa que no va a suceder claramente con la cánula nasal al tener liberada toda la zona de la boca, ¿sí? Eso es una de las desventajas a tener en cuenta siempre que nosotros usemos máscaras en los pacientes. Por otra parte, vamos a tener también lo que son las máscaras con reservorio, ¿sí? Las máscaras con reservorio es una máscara facial estándar a la cual se le agrega esta bolsa de reservorio, ¿sí? Una bolsa de reservorio de oxígeno que se puede incrementar a lo que es el reservorio anatómico entre 600 y 800 mililitros dependiendo del tamaño de la bolsa, ¿sí? Este tipo de máscaras utilizan flujos mayores que las máscaras simples y pueden entregar una FiO2 de hasta 80% en función del flujo de oxígeno que se entregue, y al ser de rendimiento variable también va a depender de las variables de ventilación, de la correcta colocación y el llenado principalmente de lo que es el reservorio, ¿sí? Estos dispositivos, chicos, lo que es máscara de reservorio, son de elección en pacientes críticos hasta su estabilización y en pacientes graves que presenten una saturación de oxígeno menor a 85%, ¿sí? Pueden ser, mejor dicho, de reinhalación parcial o sin reinhalación cuando tienen válvulas unidireccionales entre lo que es la bolsa y la máscara y en los orificios de exhalación. ¿Y cómo es esto que funciona así de reinhalación parcial o sin reinhalación? Bien, en el caso de la máscara con reservorio de reinhalación parcial, lo que sucede es que el primer tercio del volumen que se exhala ingresa a la bolsa y es reinhalado en la siguiente expiración. A medida que van ocurriendo las distintas expiraciones, el flujo expiratorio va a disminuir y cuando este cae por debajo de lo que es el flujo de entrada de oxígeno al reservorio, el gas exhalado no puede retornar a la bolsa reservorio, ¿sí? Pues se exhala. Previo a la expiración, este volumen va a ocupar las vías aéreas de conducción, es decir, el espacio muerto anatómico. Y como este no va a participar, como ya sabemos, de lo que es el intercambio gaseoso, va a contener cantidades mínimas de dióxido y concentraciones relativamente altas de oxígeno, ¿sí? Por lo que, comentado esto, decimos que en lo que es la primera fase de la expiración, ese primer tercio del volumen va a llenar la bolsa reservorio.
Y los 2/3 remanentes van a salir a través de los orificios laterales de la máscara, es decir, que los gases exhalados son reinhalados, pero en partes pequeñas. Es importante, chicos, que cuando ustedes vean pacientes que tienen máscaras con reservorio, la bolsa no debe estar nunca desinflada por completo porque puede entrar aire ambiente, no solamente la reinhalación que puede generar, sino que también va a entrar aire ambiente a los orificios laterales de la máscara por diferencia de presión con la resultante de lo que es la caída de FiO2 que yo quiero entregar a los pacientes, ¿sí? Y en las máscaras con reservorio que no tienen, digamos, sin reinhalación, a la máscara reservorio se le agrega lo que es una válvula unidireccional, ¿sí? Y esta válvula lo que va a permitir es evitar que el aire exhalado retorne a la bolsa reservorio, ¿sí? En estas condiciones el flujo debe ser de al menos 10 litros minutos. Y en este cuadro, chicos, podemos observar la FiO2 aproximada que se entrega al paciente a través de una máscara simple de oxígeno, dependiendo del flujo de oxígeno que yo utilice, ¿sí? Recordemos que la máscara, al aumentar el reservorio entre 100 y 200 mililitros, va a permitir, mejor dicho, aumentar la FiO2 hasta 0,6. Vuelvo a insistir en lo mismo, siempre y cuando el paciente posea un patrón ventilatorio normal y no tenga alta demanda ventilatoria. Bien, en esta diapositiva pueden observar una fórmula que nos sirve para calcular la FiO2 que yo entrego en los pacientes cuando utilizo dispositivos de bajo flujo de entrega de oxígeno. Pueden observar entonces que la FiO2, según lo que respecta a la fórmula, va a ser igual a el flujo de oxígeno que yo entrego a través del FluMeter, ¿sí? Cuando yo coloco un dispositivo de oxigenoterapia, le seteo, o le manejo, mejor dicho, más que setear, es setear el respirador, la costumbre, perdón, le manejo un flujo de oxígeno desde el FluMeter, desde la pared, ¿sí? Eso le voy a sumar 0,21 por el flujo de aire. Nosotros, en este caso, vamos a estar calculando una FiO2, conociendo el volumen minuto del paciente, considerando que una parte de oxígeno la entrego por este flow meter y que la otra se obtiene del aire ambiente inspirado. Entonces, ese 0,21 va a corresponder a la FiO2 del aire ambiente por el flujo de aire que va a ingresar sobre BE, que significa volumen minuto de paciente, es decir, volumen tidal o volumen corriente por frecuencia respiratoria. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un paciente con dificultad respiratoria y taquipnea, ¿sí? Con una frecuencia respiratoria de 30 ciclos por minuto y mueve un volumen corriente aproximadamente de 500 mililitros. Yo a este paciente lo tengo con una cánula nasal de oxígeno a 3 litros minuto. Entonces, ¿qué FiO va a estar recibiendo nuestro paciente? Bien, tenemos entonces flujo de oxígeno, dijimos 3 litros por minuto, que es lo que yo le puse desde la pared, más 0,21, que es la FiO2 de aire ambiente, por el flujo de aire. Ese flujo de aire va a ser el flujo de aire que ingrese del aire ambiente, que va a ser lo que se le reste al volumen minuto. Si el volumen minuto en este caso, como va a ser 500 mililitros por 30 por minuto, 30 respiraciones por minuto, va a ser igual a 15 litros minuto. De esos 15 minutos, 3 van a corresponder al flujo de oxígeno que yo le doy desde la pared, ¿sí? Entonces, el flujo de aire va a ser de 12 litros minuto por 0,21. Y todo esto sobre, como dijimos recién, 15 litros minuto. Si ustedes hacen la cuenta, les va a dar un resultado de 0,36 o multiplicado por 100, 36% va a ser aproximadamente la FiO que yo le esté entregando con la cánula nasal a este paciente con esta demanda ventilatoria. ¿Se entendió? Bien, y ahora, chicos, vamos a empezar con los dispositivos de entrega de oxígeno de rendimiento fijo, ¿sí? Este tipo de dispositivos se van a caracterizar por un alto flujo entregado con una FiO2 preestablecida que se va a mantener constante y que en la mayoría de los casos este volumen que se va a generar por la mezcla junto con el aire ambiente es lo suficientemente elevado para alcanzar cualquiera sea la demanda ventilatoria del paciente, más que nada en pacientes con demanda ventilatoria alta, ¿sí? Para empezar a hablar de este tipo de dispositivo vamos a empezar con la máscara Venturi, que es la que pueden observar en la diapositiva, ¿sí? La máscara Venturi funciona, o utiliza, mejor dicho, el principio de Bernoulli, que lo vamos a explicar en la diapositiva siguiente. ¿Bien? Puede entregar FiOs desde 0,24 a 0,5 y los dos, digamos, pueden venir o con un conector con un pequeño orificio de tamaño variable y las aperturas laterales de este conector van a ser fijas, ¿sí? Como pueden observar en este de acá. Fíjense cómo cada color representa a una FiO entregada y por debajo
de estos conectores ustedes van a encontrar este numerito, esta FIO, y les va a decir a qué flujo de oxígeno ustedes tienen que utilizarlo. Fíjense en cada conector, en este azul, acá como pueden ver a la derecha, no se ve, en el celeste mejor dicho, no se ve muy bien, pero es un orificio, hay un orificio y es chiquito. Y fíjense cómo a medida que va aumentando la FIO 2 que yo entrego, por ejemplo el naranja es el 50% de FIO 2 entregada, el agujerito va aumentando de tamaño, ¿sí? Y estas ventanas que pueden observar en este tipo de Venturi se van a mantener constantes. Por otra parte, podemos tener otro tipo de máscara Venturi, que es la que ven abajo a la izquierda, que en este caso es al revés. El orificio por el cual ingresa el flujo de oxígeno va a ser fijo y lo que van a variar son las aperturas laterales, ¿sí? Que es esta de acá. Esperen que se me traba. Esto que pueden ver acá, ¿sí? Fíjense cómo va a presentar dos conectores con un mismo orificio, de una de color blanco, una de color verde, y a medida que los van rotando, ustedes acá dentro de este sector del conector les va a mostrar la FIO y el flujo, y ustedes van achicando o agrandando la ventana. Ahora vamos a explicar este principio de Bernoulli por el cual funciona la máscara Venturi. Bien, ¿y cómo es que funciona esta máscara Venturi? ¿Qué es lo que dice el principio de Bernoulli? Bien, lo que propuso Bernoulli o lo que describió es la manera en que aumenta el flujo de gas. ¿Sí? Establece este principio que a medida que la velocidad en que ingresa un gas o la misma velocidad aumenta, su presión lateral va a disminuir. ¿Sí? Entonces, en la máscara Venturi yo voy a estar ofreciendo un flujo de gas, que va a ser el oxígeno, con lo que yo voy a estar seleccionando en el flujímetro o en el flowmeter desde la pared. Este flujo de gas va a atravesar un orificio estrecho, o dependiendo el conector que yo utilice en la Venturi, a una presión constante. Mientras más chico, al mismo flujo, va a aumentar su velocidad y va a producir una caída de presión a los lados. Que esto lo que va a producir es un arrastre del aire ambiente dentro de la máscara con el resultante, aumento de lo que es la entrega de flujo total. Entonces, a menor tamaño del orificio, como habíamos visto en los conectores previos, la caída a los laterales del ingreso del flujo de aire va a ser mayor, la caída de presión, pero también va a ser el ingreso de aire del exterior. Por lo tanto, la mezcla que yo voy a tener va a ser con oxígeno y aire ambiente. Mientras más chico voy a tener más cantidad de aire ambiente ingresado, el oxígeno se va a diluir más, la FIO va a ser menor, pero el flujo total de salida va a ser mayor. Otro de los dispositivos de entrega de rendimiento fijo son los resucitadores manuales, ¿sí? O lo que comúnmente nosotros llamamos AMBU. Estos dispositivos entregan FIOs altas, se tienen que manejar con flujos de oxígeno altos de 15 litros minuto. Pueden observar acá a la derecha, abajo, una foto de lo que es AMBU, vienen distintos tamaños. Fíjense que cuenta con una bolsa de resucitación, con una bolsa reservorio, ¿sí? Donde nosotros vamos a conectar el flujo hacia un costado de oxígeno. Esta bolsa se va a llenar y a medida que nosotros ambuciemos, como le decimos mal, o apretemos esta parte media del ambú, vamos a estar entregando un flujo de aire, de oxígeno mejor dicho, hacia el paciente, mediante una máscara oronasal, como pueden observar. A su vez, esta máscara oronasal se puede retirar y lo que nos va a quedar en el extremo del ambú es el conector universal que ustedes recordarán era de 15 milímetros. Entonces, de esta manera, el ambú nos va a servir para generar ventilación en los pacientes intubados que requieran de traslado, por ejemplo, un cambio de cama o cuando tengan que ir a hacerse una tomografía o una resonancia o tengan que salir de su cama, ¿sí? Con respecto a cómo usar el ambú, más o menos cuando uno aprieta con una mano, tocando índice y pulgar, apenas uno más o menos está entregando aproximadamente 500 mililitros, ¿sí? Esto está, seguramente los que hayan podido tener la posibilidad de ver, aunque a mí me ha pasado de ver a los médicos o a personal de la salud que ambucea con dos manos y que entrega más de 1000 mililitros, cosa que nosotros nunca seteamos eso en un paciente, nunca le damos ese volumen corriente al paciente, ¿sí? Y de manera rápida, pensando, que suba el oxígeno paciente hipoxémico, ¿no? El problema de ambucear con mucho volumen y a una alta frecuencia es, mejor dicho, es esto de poder generar atrapamiento aéreo en el paciente y generar después ciertas complicaciones.
Así que es importante conocer bien la técnica para ambucear a los pacientes. ¿Sí? Más o menos el BT, como les comentaba, va entre 600 a 1000 mililitros, que es lo que es capaz de ofrecer dependiendo de qué manera se ambucea el paciente. Y por último, para terminar con los dispositivos de rendimiento fijo, vamos a hablar de la bien ponderada hoy en día cánula nasal de alto flujo. ¿Sí? La cánula nasal de alto flujo, chicos, es como la cánula nasal que vimos inicialmente en los dispositivos de bajo rendimiento, tiene la misma morfología, la misma característica en cuanto a anatomía, lo que sí está hecha de silicona y viene en diversos tamaños los orificios o las dos prolongaciones que van en los orificios nasales, como pueden observar acá en la foto. Obviamente esto a modo de la cánula en sí, con la cánula nasal de bajo flujo no tiene absolutamente nada que ver, salvo que es una cánula nasal, ¿sí? Con este tipo de cánula nasal de alto flujo nosotros entregamos oxigenoterapia de alto flujo, entre otras cosas, permite suministros de flujos altos de hasta 60-70 litros minuto y se puede entregar fíos de hasta 100%. Este dispositivo va a contar, que ahora vamos a ver las partes que lo componen, va a contar con un sistema de humidificación activa. Después vamos a ver en la clase de humidificación a qué nos referimos, pero lo vamos a hacer de manera activa. Vamos a generar de manera activa la temperatura y la humedad ideal para lo que es el ingreso de aire, ya que vamos a estar utilizando flujos muy altos en el paciente. Es importante también saber que para el empleo de esta cánula vamos a necesitar algún dispositivo, respirador o algún microprocesador que cuente con el programa para poder generar ventilación por cánula de alto flujo. No todos cuentan, pero bueno, hay varios dispositivos, hay varios respiradores que sí. Sus principales ventajas es que van a aumentar la concentración de oxígeno y van a generar altos flujos para lo que es los pacientes que tengan demandas ventilatorias altas. En cuanto al equipamiento, chicos, como les comentaba anteriormente, vamos a contar con el dispositivo, va a ser una cánula nasal parecida a la convencional, pero no. Está hecha de un material siliconado y viene en distintos tamaños, que esos distintos tamaños van a ir de la mano del diámetro del orificio que va a ir de las terminaciones que van a ir en la nariz del paciente, ¿sí? Vamos a necesitar, como pueden ver en la foto, un sistema, ¿sí? un blender o un flumíter, en este caso también un respirador que tenga el programa para poder generar alto flujo, bueno, acá para poder, sí, oxigenoterapia de alto flujo, donde vamos a necesitar oxígeno y aire, ni más ni menos. Si nosotros tenemos que utilizar un microprocesado para generar alto flujo, nosotros las dos variables que vamos a setear en el paciente es el flujo que le entrego y la FiO2 que le voy a estar dando. ¿Sí? La FiO2 puede ir hasta el 100%. De acá va a estar conectado un sistema de humidificación activa, como les comentaba, para poder obtener este flujo de aire en temperaturas y condiciones de calentamiento ideales. De la humidificación va a salir una tubuladura de tipo no condensante. Después vamos a ver qué pasa con la condensación en humidificación activa. Lo vamos a ver a más detalle en la clase de humidificación. Pero sepan que cuenta con esta tubuladura que es de tipo no condensante y de acá, del extremo de la tubuladura, sale la cánula nasal en cuestión. Bien, ¿y cuáles son las ventajas de la cánula nasal de alto flujo? Bien, una de las primeras ventajas que presenta este dispositivo es que genera una mejoría en la oxigenación a través de dos motivos, de dos situaciones. Primero, por una menor dilución con el aire ambiente, ¿sí? Es decir, hay menos mezcla con aire ambiente por una entrega de una FiO2 conocida y de un flujo conocido. Y por otra parte, la cánula nasal de alto flujo tiene un efecto de tipo CPAP o CPAP-like. Este efecto de PIP que le queda al paciente con el empleo de cánula nasal es aproximadamente una PIP entre 2 y 3.3 para ser un poco exactos, con la boca abierta, y se ha visto o se ha reportado entre 5 y 7 con la boca cerrada. Después, cuando veamos otra de las ventajas, vamos a ver que el tema de que el paciente respire con la boca cerrada no ayudaría a lo que es la eliminación de CO2 o el washout, que ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Fíjense, yo acá les puse un cuadrito que creo que ejemplifica bastante bien cómo tenemos arriba todo lo que es la fase inspiratoria y expiratoria, son ambos gráficos, y arriba tenemos lo que sucede con una cánula nasal convencional de bajo flujo a 4 litros
por minuto, y en el gráfico B, que es el de abajo, la cánula nasal de alto flujo. Por ejemplo, un flujo relativamente bajo por ser alto flujo, que es de 35 litros por minuto. Fíjense, con la cánula convencional, por decirlo de alguna forma, vamos a tener una FiO2 que le vamos a entregar, que la vamos a desconocer, recordarán, mezclada, mejor dicho, con la FiO2 21% del aire ambiente, y vamos a tener ahí una FiO2 resultante. En cambio, con una cánula nasal de alto flujo, la FiO2 administrada va a ser igual a la FiO2 resultante, ya que va a tener menor dilución con el aire ambiente. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar entregando un flujo seteado con una FiO seteada. Entonces la FiO que yo le voy a entregar va a ser conocida. Es por eso que también la cánula nasal de alto flujo entra dentro del grupo de este tipo de dispositivos donde el rendimiento es fijo, ¿sí? Para seguir con las ventajas de la cánula nasal de alto flujo, vamos a tener en segundo lugar, y esta es una de las ventajas más importantes que presenta la cánula de alto flujo, va a ser la disminución del espacio muerto nasofaríngeo. Y eso se lo conoce como washout. Es decir, nosotros al aplicar un flujo conocido, un flujo alto, ¿no? Estamos hablando de alto flujo, con una FiO2 conocida, vamos a aumentar la concentración de oxígeno en lo que es la vía aérea, ¿sí? Vamos a disminuir, por otra parte, la reinhalación de CO2. ¿Y cómo es esto? Fíjense en el grafiquito, bueno, en el gráfico, en el dibujo que les puse acá a la derecha. Si vamos a poner un ejemplo, si nosotros medimos la concentración de dióxido de carbono en el volumen que exhala el paciente en la vía aérea de conducción, queda más o menos o aproximadamente el 5% de dióxido de carbono. Teniendo en cuenta que en la vía aérea superior el espacio muerto es de 100 mililitros, el 5%, 5 correspondería, 5 mililitros, ¿verdad? Correspondería a dióxido de carbono. Normalmente un paciente, ¿no? Con una frecuencia respiratoria de 15, eumneico, aproximadamente 75 mililitros son los que se reinhalarían por minuto. ¿Y de dónde salen estos 75? Bueno, fíjense ahí. Vamos a hacer 15, que es la FR que manejaríamos en este paciente, por 5, que son los mililitros de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? 75 mililitros minuto de dióxido de carbono. Y eso sería reinhalado por minuto, porque la frecuencia respiratoria son ciclos por minuto. Y eso no sería un problema. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos llega un paciente con una alta demanda ventilatoria, un paciente con falla respiratoria aguda, que va a estar respirando en el mejor de los escenarios a 30 respiraciones por minuto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar la formulita, digamos, que ustedes pueden ver abajo. Se va a duplicar el volumen, el volumen de CO2 reinhalado por minuto. Es decir, en este caso vamos a hacer 30 respiraciones por 5, que corresponde a la CO2, y vamos a tener 150 mililitros minuto de CO2. ¿Qué va a pasar con esto? El consumo de lo que es el trabajo respiratorio del paciente para poder mejorar el volumen minuto. ¿Para qué? Para mantener estable el dióxido de carbono también va a aumentar en términos de reinhalación porque va a necesitar mayor eliminación del mismo, ¿sí? Si yo puedo disminuir con la cánula nasal esto que les planteo, vamos a estar disminuyendo también el trabajo respiratorio del paciente. ¿Se entiende? Es por esto, entre otras situaciones, ¿no? Pero es por esto que esta es una de las ventajas más importantes que tiene la cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Se disminuye la reinhalación de CO2 y por ende se va a disminuir, por esto explicado recién, se va a disminuir el trabajo respiratorio que le genere esta reinhalación, si no estuviera disminuida, que le podría generar este aumento del trabajo ventilatorio al paciente, ¿sí? Y otra de las ventajas que posee la cánula nasal de alto flujo, como comentamos recién, disminuir el WOB, que es el trabajo respiratorio del paciente con sus siglas en inglés, the work of breathing, también están asociados el tema de lo que es la comodidad, ¿sí? La cánula nasal dentro de todo lo que es los dispositivos para entrega de oxigenoterapia bueno, sí, vamos a dejarlo en entrega de oxigenoterapia. La cánula nasal es una de las más cómodas de todas, ¿sí? Más allá de que permite una comunicación, permite ingesta oral, siempre y cuando obviamente la demanda ventilatoria y la situación del paciente lo permita, ¿no? Además de decir, por otra parte, la cánula nasal de alto flujo, como comentábamos al principio, utiliza un sistema de humidificación activa, ¿sí? Después vamos a ver en la clase que este sistema mejora la función ciliar, genera, o mejor dicho, vamos a generar menos costo metabólico para el acondicionamiento del gas inspirado, ¿sí? Y es de vital importancia que siempre que utilicen cánula de alto flujo tengan el humidificador activo, ¿sí? O sea, no les va a quedar otra, esa es la verdad, porque es parte del equipo. Y por otra parte, esto ya quizás un poquito más
avanzado, pero bueno, esto en la cánula nasal de alto flujo en relación a la ventilación no invasiva genera menos asincronías y menos fugas, ¿sí? Que eso es un tema bastante importante. Siempre lo que sea en ventilación mecánica en el paciente, uno de los temas más importantes a tener en cuenta es la sincronía que yo genero entre el paciente y el respirador, ¿sí? En ventilación mecánica no invasiva es muy común que se generen o fugas o que haya un mayor número de asincronía, o sea que el paciente esté incómodo y eso nos puede generar eh, cosas negativas. Ahora no vamos a ver la clase de asincronías, me encantaría, pero no es el caso. Así que bueno, para que lo tengan presente en cuanto a lo que es ventajas de la cánula nasal de alto flujo. Bien, y en esta diapositiva, chicos, les muestro algunas de las indicaciones más importantes, o al menos más conocidas hasta la fecha, para la implementación de cánula nasal de alto flujo. Se utiliza mucho en pacientes con falla respiratoria aguda y de tipo hipoxémica. También es utilizada en el momento de retirada del tubo orotraqueal o en la extubación, y mismo también en la preintubación como un mecanismo de preoxigenación u oxigenación en el momento de generar la laringoscopía para visualizar la vía aérea e introducir la vía aérea artificial. Pacientes que ingresan a sala de emergencia con dificultad respiratoria, si bien son indicaciones, quizás en mi corta experiencia no son los escenarios en los que más uno lo ve, pero sepan que se puede utilizar también en caso de que cuenten, ¿sí? Porque también es importante saber que es más fácil tener otro tipo de dispositivos que quizás una cánula nasal de alto flujo en la sala de emergencias. Por lo menos hablo de mi experiencia. En los casos de broncoscopía, de la falla cardíaca aguda, pero bueno, ojo con este apartado, pacientes que presenten hipoxemia en los periodos postquirúrgicos, cuando quizás la BNI no sería la mejor opción para implementar, dependiendo obviamente de la cirugía. En los pacientes EPOC, chicos, ojo con el tema del oxígeno del paciente EPOC. Después en la clase que abarque a este tipo de patologías se les explicará o se abordará de manera más puntual, pero bueno, si los pacientes EPOC en su momento de reagudización de la enfermedad son pacientes que presentan generalmente una alta demanda ventilatoria, pacientes taquimneicos, entonces nosotros desde la cánula nasal de alto flujo podemos llegar a mitigar o ayudar o dar descanso a los músculos respiratorios, con esto que explicaba previamente, disminuyendo el trabajo respiratorio del paciente, pero siempre priorizando el alto flujo sobre la FIO en este tipo de pacientes. Y estos pacientes vamos a utilizar más bien FIOs bajas, obviamente dependiendo de lo que sature el paciente, pero sí, la indicación fuerte es más que nada por el alto flujo. Pacientes con cuidados paliativos y en un escenario que a mí me gusta bastante, que es separación de la ventilación mecánica no invasiva. La cánula nasal lo que haría es cuando nosotros implementamos, que esto lo vamos a ver en la clase de ventilación no invasiva, cuando nosotros extubamos al paciente en uno de sus escenarios, que es como prevención de falla, yo le aplico presión positiva pero de manera no invasiva, es decir, con la BNI o BMNI, es lo mismo, es ventilación mecánica no invasiva. Generalmente uno se lo suele dejar por 24 horas, ¿no? Que eso es más o menos lo que recomiendan las guías. Pero una de las cosas que se está empezando a ver, o que ya se vio en los últimos años, es que dentro de lo que es el empleo de ventilación no invasiva como prevención de la falla de extubación, dentro de esas 24 horas nosotros podemos darle descanso al paciente, también pacientes en los que quizás tengan un cuadro clínico un poco más adecuado, para que puedan tener liberación, dar descanso de la interfaz o de la máscara que se utiliza en la ventilación no invasiva. Y en esos casos se mecha, ¿sí?, periodos con cánula de alto flujo. Bien, y ahora para hablar un poquito o hacer mención de lo que es la entrega de oxígeno, pero cuando estamos en ventilación mecánica, ¿sí? Ustedes recordarán que el respirador consta de dos mangueras en su parte externa, ¿sí?, una amarilla y una verde, que corresponden para el aire comprimido y para el oxígeno respectivamente. Ambas mangueras van a ser conectadas a la pared, ¿sí?, y a través de la misma vamos a estar recibiendo ambos gases. En los respiradores quizás más antiguos, por decirlo de alguna forma, más de primera o de segunda generación, el oxígeno se manejaba a través de un blender. El blender es un mezclador, ¿sí?, como su nombre lo indica. Antiguamente, o quizás en los respiradores un poquito más viejos,
estos respis tenían solamente una válvula que era para el aire y el oxígeno se manejaba con un blender, ¿sí? Esta tiene, como pueden observar en la foto, un flow meter al costado, ¿sí? Y la perilla lo que hace es marcar la FIO. Entonces, junto con la entrada de aire y una FIO seteada, se entregaba en proporción, se mezclaba, mejor dicho, el gas para ser entregado al paciente con una cantidad de oxígeno que representara la FIO deseada, ¿sí? Si queremos el 50%, bueno, se mezclaban para que dicha entrega de aire tenga una concentración de oxígeno al 50%, ¿sí? Los blenders inicialmente fueron de tipo neumático, bueno, esos son detalles, luego pasaron a ser mecánicos. Uno de los problemas que tenían era que no podían entregar flujos muy altos y llegaban hasta 80, si mal no recuerdo, bueno, y después se fueron incorporando otros dispositivos a los respiradores. Actualmente, en los respiradores más nuevos, ya contamos con todo lo que es en la parte del módulo inspiratorio del respirador, estructuras de tipo más bien con válvula, ¿sí? Dentro del módulo inspiratorio, o sea, la función de este módulo es, digamos, adecuar el gas que yo voy a mandar al paciente en términos de volumen, presión, flujo y FIO2, ¿sí? Es por esto que este módulo hoy en día ya cuenta con válvulas reguladoras de presión, cuenta con válvulas proporcionales, ¿sí? Que van a generar el flujo, bueno, sensores de transductores de flujo o de presión y celdas de oxígeno. Entonces, hoy en día ya vamos a tener una válvula, por decir una forma, en cada respirador, que va a ser una para aire y otra para oxígeno, ¿sí? La FIO nosotros la vamos a estar seteando desde la pantalla del respirador, ¿sí? Ya hoy en día quizás ver dispositivos con blenders externos es un poquitito más raro. Y dentro de lo que es la entrega de oxígenos existe lo que es la cámara hiperbárica, ¿sí? Que probablemente hayan escuchado hablar. La misma forma parte de lo que es tratamiento con oxígeno medicinal al 100% y a presiones altas, ¿sí? Como pueden observar en la foto, este es un tipo de cámara. El paciente es introducido en la misma y recibe oxígeno medicinal al 100%, ¿sí? La presión a la cual recibe ese oxígeno triplica o un poco más la presión a la cual nosotros digamos, respiramos el aire ambiente, ¿sí? La presurización dentro de esta cámara puede llegar hasta aproximadamente, creo que eran 6 atmósferas, y habitualmente se utiliza, como es, D3. Nosotros, digamos, cuando respiramos oxígeno puro, es a una presión por encima de la atmosférica, en este caso, ¿no? Nosotros lo que vamos a conseguir es un incremento importante de lo que es el oxígeno que está disuelto en plasma, ¿sí? Más o menos se estima que dentro de este tratamiento con cámara hiperbárica a unas 3 atmósferas, ¿sí? La presión parcial de oxígeno en sangre puede llegar de hasta 2000 a 2400 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, estamos hablando de oxigenoterapia a alta presión en este caso. Alguna de las indicaciones puede ser, por ejemplo, por intoxicación por monóxido de carbono. Lo he escuchado también en pie diabético, en fascitis necrosantes, en lesiones de post-radioterapia, en pacientes que reciben radioterapia, enfermedades compresivas, injertos, entre otros. Bueno, chicos, y para ir terminando a modo de conclusión, ¿sí? Me parece importante resaltar la idea de que la aplicación de lo que es la terapia con oxígeno, ¿sí? Sería, como bien dice ahí la diapositiva, un tratamiento específico, pero solamente para uno de los mecanismos productores de hipoxemia, ¿sí? Que va a ser la disminución de la PiO2. Después, más adelante, en la clase de insuficiencia de insuficiencia respiratoria, donde veamos los mecanismos, digamos, de manera más detallada, cuando veamos los mecanismos de hipoxemia, vamos a entender un poco más la fisiopatología de cada uno, o mejor dicho, la fisiología de a nivel patológico que genera, ¿sí? Y que si bien en un principio, cuando el paciente lo tenemos en la terapia o lo tenemos en la sala y podemos observar, ya sea por gases arteriales, ya sea por monitoreo de la saturación de oxígeno, por el monitoreo multiparamétrico, si bien nosotros podemos detectar un principio de hipoxemia y nosotros inicialmente vamos a poner oxígeno para poder revertirla de manera inicial, es importante entender qué mecanismo le está generando al paciente dicha hipoxemia, ¿sí? Porque
en la mayoría de estos mecanismos va a hacer falta, o mejor dicho, el tratamiento va a ser más bien la ventilación, asegurar la ventilación alveolar del paciente, ¿sí? No tanto solamente el tratamiento con oxígeno, ¿sí? Así que tengan esto presente y en cuenta. Bueno, y eso ha sido la clase de oxigenoterapia. Espero que haya sido de fácil entendimiento. Así todo, nos estaremos viendo cada cual con su respectivo docente para despejar dudas. Bueno, chicos, nada, los veo en la próxima clase. Les mando un saludo grande a todos y estudien.